Ok. Bueno, muy bien, voy a compartirles por aquí el paper. Le agradezco mucho primero, primero el agradecimiento a mis patrocinadores, mentiras que no. Le agradezco mucho a mi prima Joana Zuluaga, que tenía el paper hoy, tenía que presentar un paper hoy, pero yo resulta que tenía que presentar el paper en octubre cuando ya ha comenzado el curso con Andrés. Entonces le pedí que hiciéramos un cambio, porque muchachos, fue puta, ¿cómo vamos a dejar pasar una reunión de Ameba sin bolearle? Fue pucha, sin hablar de estas cosas. Yo sé que en Amebas conversan, digamos, ustedes lograron ahí desahogarse en el chat, pero yo sé que ustedes querían estar metidos y puta hablando. Entonces, les voy a agradecer que me interrumpan en cualquier momento. Andrew, vos que estás aquí, me interrumpir lo que quieran en cualquier momento. Ustedes saben que yo tengo esta idea rígida de que primero déjenme exponer el paper y después discutimos. Pero este es un tema que está tan caliente que la idea es que metamos la cucharada, que ustedes digan qué opinan, qué piensan, para que nos desahoguemos hoy. O sea, aprovechemos esta reunión para desahogarnos con Venus. Yo estoy muy emocionado, muchachos, la verdad. Como me escucharon seguramente en las mismas conversas, los que escucharon. Puta, yo ya le apuesto a nada. Yo he apuesto que hay un aero. Que a propósito, tenemos que inventarnos, Mauro, un nombre para un ecosistema aéreo. Aeroecosistema, o cómo lo llamaríamos, o Sebas, aerosistema, no sé, aerotrófico. Esa es una palabra nueva, muy buena, me gusta. Deberíamos, Aeroecosistema, no la había oído. aeroecosistema. Me gusta. Listo, entonces queda acuñado, ¿cierto? Otra de Ameba. Aeroecosistema. Vamos a tener que hacer ¿Aerohábitat o qué? el libro de Aerohábitat. patentes de ¿Ves? Ya que lo mencionaste, Sergio, bueno, ahorita si quieres lo discutimos, que tengo ahora a Julieta, que si está por ahí. Saludos, Juli, pero si no está, Parita debería estar conectada, ¿cierto? Y si me está escuchando en diferido, el viernes hablamos. Bueno, Julieta, que estábamos haciendo con ella la tesis en HSM, que es Habitat Suitability Models, hay una gran pregunta y es ¿cuál es la diferencia en un environment, entre un ecosistema y un hábitat? ¿Cierto? Ecosistema y hábitat. Y entre hábitat y environment, ¿cierto? Entonces, yo no sé si ustedes, alguno nos podría ofrecer ahí una definición rápida o una salida rápida a ese problemilla. Digamos que yo tengo ese problema con mi tesista. ¿Yo qué le respondo? Ya me pregunta, ¿qué es la diferencia entre hábitat y ecosistema? Sebas o yo. Sebas. Andrés, no se te oye, pon el micrófono. Jorge, lo que te había dicho la persona, no me acuerdo quién fue que le preguntaste que la persona de hace 8 días, el presentador de 8 días, le dijo, era realmente un ecosistema, o sea, casi funciona así. Un ecosistema es la colección de relaciones entre especies obviamente, pues en un espacio, pero es más bien como que tiende a ser hipotético y tiende a ser mucho más grande, mucho más general. No es cierto. Como el conectoma del cerebro. No es cierto que, como dicen por ahí pues en internet, cuando uno pregunta rápido, que si bioma y ecosistema, los dos, pues, la diferencia entre los dos, no es cierto que el ecosistema no incluye variables que son físicas, como la temperatura o la presión. Los ecosistemas sí lo incluyen. Lo que pasa es que los biomas son una palabra para estratificar ecosistemas y segmentarlos de forma regiones. Entonces, por ejemplo, en biogeografía, uno estudia justamente no ecosistemas, sino biomas con una relevancia histórica, ¿cierto? O sea, hay un bioma tiene una segmentación geográfica. Un ecosistema, no, porque un ecosistema se puede replicar. Entonces, por ejemplo, una selva, o sea, vos podrías decir que hay selva en toda la región ecuatorial de la Tierra, ¿cierto? Entonces vos puedes encontrar similitudes entre la selva Amazonas y la selva del Congo, ¿cierto? Y la selva de Indonesia y Singapur y todo eso. Mientras que un bioma es específicamente la selva del Amazonas, específicamente la selva del Congo, específicamente la selva... ¿Sí? Pero ecosistema es una palabra muy grande. Ecosistema es una palabra muy importante en biología. Quizás diría que es como de las palabras más bonitas que hay en biología, porque ecosistema no tiene tamaño y es de las palabras mejor concebidas en biología porque precisamente dice sistema. Entonces no es una cosa que lo podemos definir como lo dice Sebastián. No necesariamente es un aspecto
geográfico, puede haber un microecosistema, puede haber un macroecosistema, puede haber, sí. Mientras que dentro del... ¿Cuál es la otra que dijiste? Dijiste nicho y dijiste bioma. ¿Quién? Yo, Jorge. Hábitat, sí. Yo Porque es dije que, hábitat, environment, ecosistema. ok. Hábitat, la misma palabra lo dice. Yo creo que es una de las palabras que nos tiene que interesar más a nosotros en astrobiología, porque el hábitat va a permitir que la vida esté ahí, ¿sí? Entonces, mientras que el ecosistema es funcional, el hábitat es espacial, ¿sí? Y ahí hay una gran diferencia entre uno y otro. Yo creo que para nosotros lo más importante en este momento en astrobiología es encontrar hábitats, ¿sí? Habrá un hábitat, el hábitat de X o Y planeta, el hábitat, porque son los que van a definir la posibilidad de que haya vida. Ya después definimos qué tipo de ecosistema podría ser. Y nicho es una colección de variables que definen, digamos, las propiedades que un organismo puede vivir, resistir o crecer, etcétera, etcétera. Y son obviamente muchas más de 3. Entonces, nosotros usamos la palabra nicho como si fuese en ubicación de un lugar, pero realmente un nicho puede tener 15 variables o... Esos son los factores, exacto, son los factores que están participando ahí. Muy bueno, entonces yo voy a hablar de aerohábitat por ahora. Por ahora vamos a hablar de aerohábitat y después le metemos aeroecosistema, porque obviamente lo que encontramos si hay un ahora... ecosistema aéreo, que normalmente se utiliza, pero para pues como aves y eso, porque ellas pues tienen un ecosistema aéreo, pero no en el que habitan toda su vida, sino en el que utilizan de vez en cuando. Pero igual sí hay bacterias y hongos que viven en ese ecosistema. Bueno, esa es parte de la discusión de hoy, esa idea de que hay un ecosistema aéreo aquí. Realmente ahí es donde de pronto puede haber... Bueno, muy bien, entonces, muchachos, el paper, como lo decía, a ver, ¿quién era el que lo decía al principio? No me acuerdo quién era el que... Ah, no, Seba lo decía. El paper realmente importante para nosotros en astrobiología del trabajo que acaba de salir sobre Venus es este, ¿cierto? El trabajo que, si ustedes leyeron el paper de Nature, pues yo obviamente para preparar el Amenazas Conversas me lo leí todo. Realmente es un paper de ¿qué? De radioastronomía y de química, ¿cierto? El paper de Nature es un paper en donde ellos tratan de demostrar que hay una señal más allá del ruido, ¿cierto? Y que esa señal no puede ser explicada con unas reacciones en equilibrio químico, en equilibrio térmico, en equilibrio químico, que es una palabra muy importante a la que no se le ha dado suficiente importancia, no se le ha dado suficiente relevancia en toda esta discusión. Y es que estamos hablando de la química en el equilibrio, es la que no puede explicar la presencia de fosfeno en la atmósfera de Venus, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Los procesos vivos, ustedes saben, pues Sergio más que ninguno aquí, porque ha estudiado el tema de los procesos fuera del equilibrio y la vida. Los procesos fuera de la vida es uno de los ejemplos más maravillosos de un proceso fuera del equilibrio, ¿correcto? Entonces, obviamente, si usted detecta una cantidad que está en una concentración fuera del equilibrio, esa cantidad tiene que ser producida o por la vida o por otro proceso que esté fuera del equilibrio. Y ahí entonces yo les recordaría una palabra que hemos utilizado mucho aquí en Ameba, que la acuñamos aquí en Ameba, que es la complex life, ¿cierto? Que no es, así como la life que salió en estos días con la Y, la complex life es un proceso complejo, no vivo, o tal vez vida 3, ¿cierto? Que produce el fosfano. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este paper? La idea central de este paper. La idea central de este paper es una reverenda marihuanada de aquí a la hijueputa porra. Me parece fantástico que un journal especializado publique estas marihuanadas, porque creo que ningún científico serio se tomará en serio lo que escribieron estas personas. Ahora bien, lo bueno de la ciencia y la ciencia poderosa y marihuanera, es que si esta hijueputa gente le atina, marica, mis respetos, porque es que ese es el punto, arriesgarse. Si ustedes, los que son científicos aquí, que lo estoy viendo, arriesguense, digan marihuanas raras. Obviamente no se vayan a poner a hacer como
como este huevón hindú en la Universidad de Cambridge que dice maricada de que hay ¿cómo es que es? ¿Cómo es que llaman estos foraminíferos en los meteoritos? Esa ridiculez, no. Arriesguense en ir lanzando hipótesis como esta. Bueno, esto se llama una hipótesis article precisamente porque no es una hipótesis de research article. Y la idea central del artículo es proponer el ciclo de vida de los organismos aéreos en Venus. No, así que tener muchas, a ver, ¿cómo le vamos a decir en la era del lenguaje correcto? Ya no se puede decir que tiene muchas pelotas. Entonces, vamos a decirle porque es que no es bueno, es adecuado, yo estoy de acuerdo. Vamos a decir que tiene tiene que tener uno mucha nalga, pues puta, ya que todos tenemos nalgas, para poder proponer esta hipótesis. El ciclo de vida, o sea, no solamente proponer que hay vida, es decir, cómo vive, cuál es el proceso, cómo vive, cómo muere, cuánto vive, cuánto muere. No, pues puta, maravilloso. ¿Cómo lo logran? Jorge, Una combinación. Jorge, una pregunta. Si la química en equilibrio no explica la fosfina, entonces, aunque sea biológica, de origen de vida, o no lo sea, de todas maneras es un gran descubrimiento desde el punto de la química. O sea, no necesariamente sea un gran descubrimiento si sea por origen biológico, sino por solamente origen químico, es una gran reacción química la que está sucediendo allá. Importantísima. Y acotando lo que dice Sergio, las biosignaturas son una obsesión en astronomía. Entonces, pues agarrar una molécula de este tamaño, pues eso a mí me dejó frío. Eso a mí me dejó frío, pues. Porque la pregunta es, ¿allá hay agua? Sí. Ah, no. Hay suficiente agua, pues, digamos, para que puedan haber procesos biológicos. Ya voy a mencionar algo sobre las condiciones en esa capa, de la que no hablan mucho de todas maneras en el paper de Nature. Como Sebastián lo apuntó muy acertadamente al principio, el paper de Nature no es el importante. Este es el paper huevudo. Este es el paper que está proponiendo cosas interesantes. El otro es el paper de la detección, que es muy interesante, que hable todo el mundo de él, pero yo no entiendo por qué los medios no están leyendo este hijo de puta paper y este es el paper huevudo, parce. Solo mencionaron 2 veces cosas de este artículo en la presentación en la cosa de prensa. Solo 2 veces. Claro. Sara, obviamente que estaba ahí, sacó gráficos de este artículo. Bueno, yo creo que ellos logran hacer esto, muchachos, porque se reúne gente muy tesa, parce. O sea, la gente que está reunida aquí incluye obviamente astrofísicos, Jane Greaves, que esa es otra cosa. Jane Greaves es la protagonista del descubrimiento. Es la protagonista, no Sarah Seeger. Pero el show ayer se lo robó Sarah Seeger, pero es porque ella es muy showman, muy showwoman. Mucho Guma, pero es la señora dura, era la que estaba allá en el Royal Astronomical Society, ¿cierto? Que es la radioastrónoma tesa, fue puta. Gracias a esta señora fue que hicimos este descubrimiento. Bueno, entonces aquí hay reunidos expertos en áreas muy diversas y por eso pueden proponer una hipótesis como esta. Mientras yo leía este artículo, a mí me sonaba que muchas de las cosas que están propuestas aquí salieron de la cabeza de este muchacho, tienen que ver en YouTube unos videos de este muchacho, que es, creo que él es del Departamento de Ingeniería, de Ciencias de la Tierra, de allá del MIT, pero creo que es una combinación ahí como entre químico y, bueno, y físico, no sé. Pero yo mientras leía el paper escuchaba la voz que escuché en YouTube. No me vayan a juzgar mal, no quiero decir que Sara no haya puesto ahí idea, ni los otros expertos, sino que me parece que este muchacho es un muchacho que es clave en este equipo. Bueno, entonces... Bueno, hay varias cosas interesantes. La primera, muchachos, repito, estamos en AMEA, tenemos que aprovechar para desahogarnos. Fue puta, la primera, acordemos, que a propósito, acuerden que la apuesta la ganó Sergio. A ver, reconozcámoslo, no seamos tan hijueputas. Sergio se la ganó. De todos, puede que Seba lo haya pensado, pero Sergio fue el que lo dijo, hijueputa. Oiga, Sergio, no se me ría, estoy hablando de Sergio López. Cuidado, Sergio, que el que le doy a Sergio López. Que prenda la cámara y a ver cuándo le pagamos ese vino, pues. Ey, sí, Sergio, prende pues la cámara, pues, Marparito. No, me toca. Estamos hablando de Sergio López. Yo voy a invitar el vino de todas formas porque yo estoy muy contento con esta noticia. Realmente la noticia para mí es espectacular. Entonces yo invito el vino. O sea, cuando lo reunamos físicamente, el vino lo invito yo. No, pero un momentico. Mañana. Eso cuando nos reunamos, no. Andrés, póngale fecha a huevo, nada mano. Hable con Explora.
Estamos en proceso, Bueno, Ya el listo. planetario por lo menos Ya van 2 Sin vinitos, tapabocas, qué bueno. sin tapabocas. No, posiblemente. con tapabocas, con tapabocas. Aquí, como ahí por debajito el vino. Bueno, entonces, Con pitillo. O con pitillo. bueno, cosas para repasar, antecedentes importantes. Primero, esta es una idea vieja, 1967, Morowitz y Sagans son los que proponen la idea. Lo que pasa es que realmente esa idea era una idea, y ellos lo señalan aquí en el paper, bastante primitiva. O sea, lo que se pensaba en ese entonces de cómo era la vida en Venus, de cómo podía ser un hábitat venusino era muy diferente. Un personaje que no se ha mencionado mucho es un gran tuitero, que es Greenspoon. Greenspoon, que es un astrobiólogo que trina mucho y tiene muy buenas ideas. Incluso creo que él es uno de los que acuñó el término antropoceno. Greenspoon ha sido también uno de los grandes defensores, síganlo en Twitter, de los grandes defensores de la idea de la vida en Venus. O sea, esto no es nuevo, esto hay que aclarárselo a todo el mundo. Lo que pasa es que en la astrobiología hay prioridades. Hoy me llamó una periodista y me preguntó por qué Venus no estaba entre las prioridades. ¿Por qué Marte? ¿Por qué siempre hablamos de Marte? Yo le respondí, la memética, meme. Marte es un meme astrobiológico. Para mí Marte es un hijo de puta meme astrobiológico. Cuando la gente piensa en vida fuera de la Tierra, inclusive ustedes malpariditos, piensan es en Marte. Automáticamente, es una cosa automática porque eso es un meme. Ahora, y cuando pensamos en científicos serios, gente que diseña misiones en la NASA, etcétera, lo que piensan es, mandemos un lugar donde sea fácil, marica, donde hayan satélites de comunicación y Marte es el único planeta que tiene comunicaciones. Bueno, además que no podemos posarnos en la superficie de Venus fácilmente. Bueno, otros antecedentes, ya lo mencionó ahorita mi apreciado Sergio. Venus fue habitable, muchachos, hasta hace 700 y puta millones de años. Dejen de decir que Venus, dejemos de decir que Venus es un hijo de puta infierno invivible. No, Venus tuvo una historia. Venus tiene una historia. Es como cuando usted lo cogen, ¿cierto? Y lo juzgan por lo primero que ven, ¿cierto? Este hijo de puta dice muchas palabras. No, está desconectado, bloqueado en Twitter. No, mire la historia. En estos días me escribieron en Twitter, una muchacha me dijo, vea, yo a usted casi lo bloqueo, hasta que vi una conferencia que editó por ahí, en donde no dijo ni una sola palabra. Claro, marica, es que uno no es siempre esa instantánea que están viendo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que Venus fue hasta hace 700 millones de años habitable, tuvo océano, etcétera. Yo no sé si ustedes recuerdan un paper que leímos, y me acuerdo muy bien, porque esa reunión la hicimos, fue de las primeras reuniones que hicimos en el auditorio del planetario. No sé si recuerdan, de las primeras que hicimos, porque siempre las hemos hecho en la sala de reuniones, pero hicimos unas primeras reuniones en el auditorio y allá expusimos un paper, no me acuerdo quién fue el que lo expuso, o si fui yo, sobre cómo la baja rotación de Venus le ayudó hasta hace 700 millones de años a tener un mejor clima. Y la baja rotación, que uno siempre la ve como una increíble desventaja, resulta que la baja rotación hizo a Venus fresco hasta hace 700 millones de años. Nadie tiene ni idea de qué fue lo que cambió. Y ahí venimos a los fenómenos críticos en el universo, y es que hay momentos en los que ocurre cualquier cosa, un pequeño impacto, una erupción volcánica, inmediatamente se desata este efecto invernadero súper poderoso. ¿Eso qué implica? Eso implica que la existencia de vida en Venus, muchachos, es la extensión natural de la teoría de la evolución moderna. Es obvio que si existió vida y existe la evolución, en Venus tiene que haber vida todavía. Porque la evolución, la teoría de la evolución, hay una ley, yo no me acuerdo, ustedes los biólogos me dirán aquí, lo que la llama la ley de Mayer o algo así. Y es, una vez la evolución arranca, muchachos, puebla todos los nichos. Como lo decía ahorita Sebas, un nicho es condiciones. Claro, Venus era un nicho, Venus tenía nichos por todas y putas partes. ¿Qué fue lo que pasó? Hace 700 millones de años desaparecieron la inmensa mayoría de los nichos. Quedó un nicho, el nicho de la atmósfera. Y si la evolución es verdad, y todos sabemos que es verdad, no me da nadie aquí, pues, puta, que no es verdad, creo que aquí todos estamos de acuerdo, así seamos católicos, pues, así haya católicos aquí, ¿cierto? Sabemos que la evolución es verdad, y si la evolución es verdad, Venus tiene que tener vida, pues, puta, si hubo vida en el pasado. También me habían preguntado un par de periodistas en estos días, ¿cuál es la importancia de este descubrimiento? Para mí, la importancia, muchachos, pues yo no sé, pues yo me emociono mucho de que hayan bichos venusinos, pero para mí la importancia es mostrar que en otro lugar arrancó la vida, ¿cierto? Lo hemos discutido mucho aquí. En otro lugar arrancó la vida. Esa para mí es digamos, la clave. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que hacen ellos en este paper para tratar de construir
un modelo de ciclo de vida, que yo seguramente, digamos, ustedes lo conocen, es empezar a analizar varios aspectos. El paper está muy bien organizado. Si no lo han leído, léanselo, que es una delicia. Por ahí se los mandé por él. Es una delicia de paper. Está súper bien escrito y ahí sí veo la pluma de doña Sara Seager. Yo no sé si ustedes lo vieron en la rueda de prensa, pero Sara Seager es una persona súper clara. Súper clara. Y vos no le ves una cara de arrogante en ningún momento. O sea, vos ves a la persona hablando y diciendo, esto es así, ta. Y nunca la ves pues así como con una sonrisita, así como, nada. Una persona clara, jueputa. A mí me parece un personaje admirable también en términos de personalmente. La he visto dando charlas y me parece súper admirable. Entonces, eso se ve reflejado un poco en este paper. Bueno, entonces, retos para la vida, muchachos. Somos los astrobiólogos, grupo de Ameba. ¿Cuál es el problema con que haya vida en Venus? Bueno, el primer problema con que haya vida en Venus es que la vida no puede vivir en un ambiente seco. Las células no pueden vivir en el aire. Esta es una idea muy importante. Las células tienen que vivir rodeadas de agua. Y la razón es muy simple, es simplemente casi que ósmosis, ¿no? Si usted tiene agua adentro y no hay agua afuera, pues puta, toda el agua se va, ¿cierto? Eso es desecación. Las células tienen que vivir, no pueden vivir. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que garantizar de que hayan gotas. Y ahí le acepto el regaño que me pegó Sergio estos días en el chat, porque yo había dicho, ¿cómo van a haber gotas de agua en la atmósfera de Venus? Las pelotas, pues. Y sí, pues puta, hay gotas. Pero ojo, las gotas que hay en realidad en la atmósfera de Venus no son gotas de agua. Atención con eso, lo aclaran aquí muy bien y yo lo entendí. Las gotas que hay en la atmósfera de Venus, esto es viejo, son gotas de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico a las temperaturas de esta capa, 60 kilómetros, existe en estado líquido, porque también puede estar en estado líquido, es una sustancia polar, tiene todas las características para estar en estado líquido. Esas goticas de ácido sulfúrico capturan algo de agua de la atmósfera y crean una solución en donde el agua está disuelta en el ácido. Esto me encantó porque eso me aclaró completamente. Claro, y ese fue el error de las consideraciones previas sobre la vida en Venus, que antes se pensaba que eran gotas de agua ácidas. Y entonces, claro, se comparaba el ambiente de las gotas ácidas de Venus, se lo comparaba con el ambiente de los lugares donde hay mucho ácido en la Tierra. No, es al revés. Ayer lo contaba el lunes en el curso, y es que la acidez de estas gotas es violenta. Inclusive Sara misma en la rueda de prensa, si no sé si lo escucharon, decía que lo que hay allá tiene que ser muy distinto. Olvídese, marica, olvídese, eso tiene que ser muy distinto. Por eso cuando uno piensa en la posibilidad de que la vida venusina en realidad sea contaminación de vida terrestre, ¿cómo, marica? O sea, ¿cómo? O sea, alguien llega en un meteorito, digamos que llega E. coli en un meteorito. ¡Ay, qué felicidad! Llegué a Venus, sale, hijo de puta, y dice, bueno, ¿dónde está el charco, hijo de puta? Y llega una gota y se lo come el ácido de una, hijo de puta. ¡Qué coline, qué hijo de putas! Yo realmente, muchachos, sinceramente, veo muy difícil que podamos contaminar la atmósfera de Venus por el ambiente tan increíblemente hostil a la vida. Oigan, vean, es que yo tengo este problema, que es que yo hablo como un loco, muchachos. Es que me tengo que autocensurar. Yo me autocensuré porque es que yo hablo como un loco. Entonces la gente confunde que es que yo soy irrespetuoso y que yo los insulto y les digo malparidito. Entonces, cálmense. A ver. Andrés, cálmeme, por favor. A ver, dale, Sergio. Jorge, mira, yo me puse a investigar precisamente por eso, y yo dije, bueno, vamos a ver, es difícil encontrarlo, cuál es el organismo más acidófilo que existe, ¿cierto? Tú sabes que el Helicobacter está a 2.5, 3 pH, pero en las termas de Dalol, en las regiones situadas en la región volcánica de Danakil, en Etiopía. Correcto, y aquí lo mencionan, aquí mencionan a Dalol. A Dalol hay unos ambientes hipersalinos y hiperácidos. Es una zona geotermal, sí, Dalol. Geotermal, han encontrado organismos que van desde 0 a -4. Que es muy hijueputa, -4 es doloroso, pero Venus es -11. Sí. Venus es -11, estas gotas son -11. Es que ya es demasiado. No, es que -11, muchachos, son 10 millones de veces más ácido. Eso destruye.
o la célula o los metabolitos, que también me parece, perdona Sergio que te interrumpa, y es que no solo tenemos que garantizar la supervivencia de digamos, la integridad de las células, sino que es que ustedes saben que la vida funciona en un ambiente en donde circulan moléculas pequeñas que son los bloques para armar las cosas. Entonces, esas moléculas, si salen a un ambiente muy ácido, se destruyen. Y entonces las células, puta, ¿cómo? ¿Cómo viven ahí? ¿A qué pena darles? No, Jorge, te iba a decir que ahí en ese artículo que leí sobre explicaban que estos organismos que viven en ambientes superácidos, de pronto Mauricio nos puede aclarar, tratan de bombear protones de la célula para mantenerse neutro en el interior. Eso me parece pues asombroso, pues cómo bombean los protones. O sea, debe de tener una membrana diferente y una forma de bombear protones para poder mantener un ambiente neutro en el interior. No sé cómo lo harán. Ese es uno de los principios. Es decir, yo puedo estar metido en un ácido a menos, no sé, -1, -10, pero la sustancia que tengo que producir para pasar en ese ambiente tiene que neutralizar todo el alrededor. O sea, el ecosistema alrededor tiene que protegerlo y hacerlo. Eso yo lo entendí, pues porque yo al principio no entendía cómo el Helicobacter vivía en el estómago en ese pH y cómo las mismas células del estómago resisten el ácido clorhídrico. Y es que precisamente cuando se secreta el ácido clorhídrico, es decir, cuando está alrededor, ya la célula tiene que tener listo el mecanismo de neutralización, es decir, debe producirse la misma cantidad. Es decir, si esa cantidad de hidrogeniones está, debe haber un equilibrio de protones para que esto obviamente pueda digamos, neutralizarse y pueda sobrevivir. Porque afuera puede seguir siendo tan hostil como siempre lo ha sido, pero si lo logra neutralizar, eso le permite seguir viviendo. Bueno, que a propósito, mientras hablaba, se me ocurría un mecanismo interesante de supervivencia en un ambiente tan hostil. Ellos hablan aquí de hay mecanismos que se han propuesto, por ejemplo, la idea de que las células se rodeen de azufre elemental, azufre atómico, y el azufre podría, digamos, un poco contrarrestar el efecto químico de los protones. Pero resulta que el problema con la solución con el azufre elemental es que crea membranas que solo tienen un lado, solo son, ¿cómo es que llaman? Hidrofóbicas. Entonces, repelerían la misma molécula, repelerían la misma célula. O sea, no hay un mecanismo biológico, bioquímico sencillo para usar azufre. Bueno, que a propósito, tomen nota, muchachos, el azufre, hueputa. El azufre es el átomo y las moléculas de azufre son las que hacen a Venus lo que es. Si a una célula venusina le preguntan qué es lo más hermoso que usted cree que tiene Venus, ella diría que esta cantidad tan hijueputa de azufre tan delicioso, muchachos. Ahí está la clave. El mismo ácido sulfúrico es el que viene de este azufre. Pero acuérdate, Jorge, que el azufre es muy importante para la vida. El cloro no. El cloro en realidad es un elemento bastante tóxico para la vida. El azufre no, el azufre hace parte de los aminoácidos. El azufre es uno de los chums, por eso la S. Correcto. Entonces el mecanismo que había pensado es, imagínense la posibilidad, como lo hacen los pingüinos emperadores, de que usted se proteja contra el ambiente ácido viviendo en colonias. Porque lo que decía Mauro, ¿por qué el tejido epitelial del estómago no lo quema el ácido? Pues claro, tiene un mecanismo, etcétera, pero ese mecanismo solo hace de un lado para allá. Pero es que la célula para el otro lado tiene otras células y tiene más tejido y tiene agua en un pH normal. Entonces digamos que hay alguien que le está dando la cara al ácido, pero ahora imagínense un microorganismo rodeado de ácido. Entonces, ¿pero qué pasa si tuviéramos colonias de bacterias? Perdón, que a propósito es otro término que uno utiliza muy irresponsablemente. Estos no son bacterias, estos son, vamos a llamarlo, a ver cómo, ayúdenme biólogos y amebas, biólogos, astrónomos. Carlis es estudiante de astronomía o de física. De astronomía. Y Andrea, ¿por qué veo a Carlis y Andrea? Porque están aquí en todo el centro. Venuvios. Oh. Venuvios, excelente. Eso, no la llamemos bacterias. Entonces yo iba a proponer, no, hablemos de células. ¿Qué tal si hablamos de células para hablar aquí? ¿Podríamos decirlo así más bien?
O sea, lo que hay en Venus son células. Mm. Para no hablar de microorganismo, que también es como muy largo. ¿Podría yo decir simplemente hay células o no? O no es apropiado? Yo creería que no, porque supongamos, no podría ser una célula propiamente dicha, ¿no? Es decir, podría ser una asociación eh, de un aislamiento al medio que genere reacciones químicas quizá, y podría ser una protocélula, no una célula, pues podría ser variable. Entonces Bueno, yo ahí creo les queda que entonces la podríamos, tarea. Nada, La ¿Cómo? tarea. nada, es que eso, yo creo que la hipótesis, Jorge, es que estos organismos, o sea, evolucionaron hace miles de millones de años, de pronto hubo 1.000 o 2.000 millones de años en Venus, y lastimosamente, pues, son los que quedaron y llevan 700 millones de años evolucionando en ese ambiente tan Claro. inhóspito, pero Sí, pero lo que digo es que Claro. para que no Son de abusemos de la predisposición. palabra bacteria. No, digo, es para no abusar de la palabra, porque bacteria hace referencia a un tipo específico de organismo de la Y si Tierra. decimos entidades biológicas, Entidades biológicas como los virus. Bueno, listo, voy a Hay, volver a decir, hay una ya los pregunta veo, fundamental ahí. me van a armar un bonche de putas, entonces No, voy a pero llamar hay los una pregunta microorganismos. fundamental, George. Ahí hay una pregunta fundamental porque es que yo me imagino otro mundo. Yo me imagino otro mundo muy diferente al que ustedes imaginan de células. Y es una pregunta que yo le he hecho a gente muy, muy tesa, que le he dicho, bueno, dígame, ¿el mundo de RNA es qué? ¿Es un mundo vivo o no vivo? Yo me imagino un mundo prebiótico, ¿sí? Donde esté toda, quizás, o los mecanismos para que puedan darse los primeros procesos biológicos. Y si llegamos a encontrar eso, pues, es decir, mejor dicho, de para atrás, pues. O sea, si llegamos a encontrar un mundo de RNA con pH 3, pues, o sea, wow, eso sería impresionante. No tendrían ni siquiera necesidad de encontrarse. No habría necesidad de encontrar células. No sería necesario. Ok. Bueno, entonces vamos a llamar, sí, entidades biológicas. Me va a terminar inclinando por la propuesta de Daniel. Segundo reto, la falta de agua tan hijo de puta, muchachos. Como sea que haya vida en el ácido sulfúrico. Ah, bueno, entonces yo quería redondear mi propuesta. Mi propuesta es que allá viven colonias de entidades biológicas y que entre ellas, como los pingüinos emperadores, se protegen del ambiente muy ácido. Hay unos que le dan la cara y hay otros. Entonces, imagínense que tengan un epitelio, un tejido externo y adentro vivan células en un ambiente de pH normal. Eso podría suceder. Además que no sabemos el surgimiento de multicelularidad en estos ambientes. Jorge, una pregunta. ¿Será que hay algún proceso en el que ese ácido sulfúrico, cuando hace ciclos de convección, pueda cambiar su pH a ciertas alturas en la atmósfera? ¿Habrá posibilidad de analizar o será que el pH de ese ácido es permanente en todas las alturas? Porque esto podría ayudarnos a tener en pHs más cercanos a 7 entidades biológicas totalmente viables. Muy buena Pues, pregunta. sí, a ver, una cosa que es muy importante entender. Entonces, ¿qué pasa? Venus está de moda, muchachos. Se me van ya mismo y fue puta a leer el artículo de Wikipedia de Venus. No puede pasar de esta semana ninguna meva sin que haya leído el artículo de Wikipedia de Venus. En inglés, no lo van a poner a leer en español, más paridos que no, están en inglés. Van a aprender bien de Venus. Error que se comete muy comúnmente sobre Venus es que en Venus hay ácido sulfúrico en la superficie arriba. Entonces, no, primero, el ácido sulfúrico se forma arriba por la fotólisis del SO3, con el agua, se mezcla con agua y forma ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué pasa, Andrew? ¿Por qué no puede haber menos acidez? Porque, a ver, ¿qué sucede? Recordad que lo que sucede es que en las capas de las nubes se forman gotas de ácido sulfúrico. Entonces, en realidad, vos puedes pasar del 100% de ácido sulfúrico ¿a cuánto? Al 85%, que es el nivel en el que están aquí. Pero ¿cómo vas a tener vos un nivel de ácido sulfúrico como, no sé, del 20%? Solo lo podrías si la gota tuviera una combinación con otra sustancia. Y este es el problema, Andrew. No hay ninguna otra sustancia que condense, que se vuelva líquida a las condiciones de esa. Bueno, yo estoy aquí exagerando. Si hay muchas sustancias complejas, podrían haber otras sustancias disueltas ahí. Por ejemplo, en esas goticas podría haber disueltos gases, ¿cierto? Incluyendo la misma fosfina, podría estar disuelto SO3, gases complejos, digamos, con azufre, y eso disminuiría la acidez, Andrew, también la disminuiría. Es decir, si vos tenés más cosas en el líquido. Pero
yo creo que más abajo de un cierto nivel, no creo que vayamos a tener gotas, digamos, muy menos ácidas. Profe, yo Oigan, tengo una pregunta, bueno, pensando aquí como los locos, ¿no? Yo también creo que defiendo que no sea contaminación de vida de la Tierra, pero no puede venir alguien y decir, bueno, la vida es muy poderosa, lo hemos hablado acá, y que haya evolucionado de alguna forma y se haya adaptado, o es muy pronto para hablar de evolución en los tiempos, digamos, en que se pudo haber contaminado con la Tierra, o algo así. lo que pasa es que yo pienso, esta es mi opinión de físico, que el problema de que la evolución actúe en este ambiente a partir de una base biológica terrestre, es que no me imagino, o sea, imagínate los fenómenos, digamos, de la evolución en la Tierra. Imagínate, por ejemplo, una población de animales que pasan de un continente a otro a través y después se separan. Entonces, ¿qué pasa? Para que vos tengas este evento de, digamos, de especiación por aislamiento, de todas maneras vos tenés que garantizar que la especie que pasó al otro continente, pues estaba en unas condiciones de habitabilidad básicas, mínimas. Es decir, la evolución ocurre después de que vos de alguna manera has llegado y te has, no establecido, pero te estás reproduciendo. Pero imagínate entonces que caen en un meteorito bacterias E. coli o esta que mencionaba Juan, y llegan a este ambiente superácido, empiezan a morirse todas. En primer lugar, que van a llegar en forma de esporas. Allá se mete una espora en una de esas gotas y se disuelve la hijueputa espora. Yo sinceramente no veo la manera en la que la evolución va a garantizar que algo allá, perdón, en el que las condiciones físicas van a garantizar de que comience un proceso evolutivo, un proceso de creación de nuevos organismos que de pronto están mejor adaptados a la acidez. Entonces, Pero eso si sí. fuera un organismo actual, pues que las esporas son muy Exacto. actuales y todo, pero si fue contaminación hace 4.000 años, pues yo no sé, pues tal vez las bacterias de hace 4.000 años si hubieran podido llegar allá. Y O pues por- ya, obviamente, pues ya han evolucionado tanto, pues ya hasta superaron, pues no sé, O como gradientes. a las Pero terrestres. Laura, perdóname, Dani, pero Laura, ten en cuenta entonces que en ese caso no habría problema, porque es claro, lo que sí podría pasar es que Gradientes. esta es vida de la Tierra que evolucionó hasta ser vida venusina. Acuérdense de lo que dice Ignacio Sí, Ferrín. eso. Ignacio Ferrín, un profesor venezolano que ya dice, él no es venezolano, sino colombiano, porque ha comido más de 10 años en Colombia. Para mí, muchachos, sinceramente, si un organismo en este aerohábitat evolucionó en Venus, ya es de Venus. Claro, sí, ustedes me van a decir, no, pero entonces tiene los mecanismos bioquímicos de la vida de la Tierra, entonces en última instancia podría tener un parentesco con Luca. Pues no, sí, listo, sería entonces una Pues pero especie el de... origen no se lo quita a nadie, aunque haya evolucionado allá, no se lo quita a nadie que fue origen de acá, entonces Esa pues sería sigue también la siendo como primera la comprobación de misma. panspermia. El que toca mano toca cara, hijo de puta. Hagamos una pelea, pues, hijo de puta. A ver, vamos a llamar a un organismo que migró hace 3.000 millones de años a Venus y a partir del cual, ojo, ese organismo no sobrevivió. Ese organismo se extinguió. A partir de ese microorganismo, ese organismo arrancó un nuevo proceso. Claro, Por eso, uno pero la diría, vida no se originó en Venus, entonces en otro sistema planetario tendría que haber primero una Tierra y que luego contaminara a otro Venus. O sea, igual es interesante, o sea, para mí es interesante que sea contaminación o que sea origen en Venus, pero pues cada uno tiene pues como sus consecuencias. Porque entonces si no puede ocurrir el origen en Venus, pues también que pelle, pues porque entonces en todos los sistemas planetarios tendríamos que tener una Tierra pues polulando a todo el mundo, y entonces no, pues no, tampoco, pues listo, les no tengo sé. la propuesta amevística. La propuesta amevística es, ¿quién me dice a mí que el lugar, a ver, ¿hasta dónde llega Venus? A ver, hablemos de un espacio de origen que no necesariamente tiene que ser un espacio limitado. Cuando uno dice la vida en la Tierra se surgió en la Tierra, ¿cómo Que esa es así? otra cosa que no estamos O seguros. sea, no, Hace exacto. Entonces, ¿qué pasa? 3.400, En realidad, hace el 3.400 millones tamaño de años, ¿dónde estaba Venus con respecto a la Tierra? en el mismo lugar, más o menos, sí. Las órbitas de No ha Venus y la Tierra cambiado no se han el modificado mucho. eje y Todo era más o la menos misma parecido. distancia.
Sí. Entonces, ¿qué les iba a decir yo? Eliminemos la frontera para el origen. ¿Qué tal si eliminamos la frontera y decimos es que la frontera puede no ser, digamos, tan frágil como la frontera sea la superficie de la Tierra? ¿Qué tal si pensamos en el origen de la vida con unas fronteras más amplias? De tal manera que, por ejemplo, Venus y la Tierra, que podrían intercambiar material, podrían considerarse un lugar de origen común. Si la vida empezó, la pregunta es, por ejemplo, imagínate, Mauro, este escenario, y Mauro y todos, imagínense este escenario. Empieza el RNA World en la Tierra y un meteorito lo lleva para Marte, para Venus. Y allá continúa el RNA World y da origen a una vida celular. Y aquí continúa y da origen a vida celular. ¿Dónde empezó la vida? ¿Sí me entienden? Miren Esa que es una carrera absurda, decir dónde empezó la vida, yo creo que ahí no podemos decir, porque ninguna de las dos había células y cada mundo fue capaz de crear células. eso, entonces llegamos a un punto, y es el punto de cuándo comienza la vida. Bueno. ¿Cuándo comienza la vida? Dejemos abierto ahí ese debate. Segundo problema, la abundancia de agua. Miren, oiga, imagínense, la abundancia de agua en la atmósfera en la zona habitable, en la altura habitable de 200 partes por millón a lo sumo. Que acuérdense que esa es la abundancia de CO2 en la Tierra. O sea, lo que para nosotros es el CO2, para ellos es el agua. Entonces, básicamente, tenemos un grave problema de falta de agua. No hay realmente mucha agua. El siguiente problema es la falta de nutrientes. Hombre, muchachos, todos sabemos, lo mencionaron ahorita, y es que la vida necesita mucho más de la tabla periódica que CHOMS. Hay muchas más cosas que se necesitan. Se necesitan metales también, ¿cierto? Se supone que estos organismos, a propósito, esto es una cosa muy importante, otra discusión súper caliente con Venus. ¿Tiene que haber fotosíntesis en la atmósfera o no? Lo que funciona ya es la fotosíntesis o no es la fotosíntesis. Y en la fotosíntesis, los pigmentos fotosintéticos aquí en la Tierra utilizan metales, utilizan elementos que vienen del suelo. ¿De dónde puta saca un aerohábitat magnesio? ¿De dónde saca un aerohábitat zinc, manganeso? ¿Cierto? ¿De dónde los sacaría? ¿De dónde los tomaría? Entonces, puede haber una gran pobreza de minerales, vitaminas y minerales en la atmósfera venusina como para soportar una aerohábitat. Bueno, pero no se te olvide una cosa, y es que el experimento precisamente de Stanley Miller, que no habla necesariamente de un medio sólido, en realidad crea biomoléculas en el gas, ¿sí? Entonces es una teoría que pega supremamente bien a que ciertas moléculas sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo que si faltan esos iones metálicos, cobre, manganeso, magnesio, pues no se podrían poner a funcionar. Pero lo más interesante del experimento de Stanley Miller es que esos materiales no se metieron para crear ni siquiera las primeras vitaminas, ni siquiera la glicina, y ni siquiera el ácido cítrico y el ácido ascórbico, que fueron los que aparecieron ahí. Pero Mauro, mira que lo que vos estás hablando es del origen de moléculas orgánicas a partir de una base, de un sustrato abiótico. Aquí estamos hablando de sostener vida, y ahí es donde la ausencia de estas sustancias, o sea, usted puede tener ahí, imaginémonos, tiempo T igual a 0, usted tiene un caldo orgánico, con sustancias, moléculas orgánicas complejas, maravillosas, haciendo milagros, produciendo fosfina en desequilibrio. Listo, sosténgalo en T igual a 1 año, en T igual a 2 años, y ahí es donde empiezan los Yo me imagino como una cosa, como una carreta, como unos cazadores que tan pronto aparezcan, o sea, son como las bacterias atraídas por los magnetocitos, que tan pronto haya una descarga eléctrica, es decir, esas bacterias son atraídas para allá y se tragan todas esas moléculas. Es decir, no, pero Mauricio, pero es que las descargas eléctricas no producen magnesio. El magnesio viene de las rocas. Claro, estoy de acuerdo. Pero pues para imaginar un mundo funcional, pues deben haber tantas cosas que... Claro. Una cosa que ellos proponen es la existencia de mecanismos activos. Es decir, de una forma de vida que aprovecha cada hijo de puta átomo que se encuentra y busca el átomo. Entonces, ustedes imaginen ustedes viviendo el tamaño de las gotas, muchachos. Bueno, para que nos hagamos una idea de la escala de esto, estamos hablando de que una gota
tiene un par de micrómetros, ¿sí o qué? Digamos unos 5 micrómetros. Y un organismo, el más pequeño que en la Tierra, puede tener aproximadamente 0.2 micrómetros. Entonces estamos hablando de una cosa que es 25 veces más grande. Claro, pero esto es grande en tamaño, pero en volumen, 25 al cubo. O sea, estas entidades biológicas viven en una cosa que es más o menos de unos 8.000 veces su tamaño. Ellos viven en un universito, en un pequeño universo. Haga de cuenta así como el Truman Show. El de Truman Show. Y ahí viven nadando. Mi hipótesis es que viven en comunidades para evitar el... Y ellos nadan ahí, y ahí tienen que encontrarse todo, marica. Es como si usted lo metiera en una hijueputa bolsa a la cabeza, y marica, ahí tiene, con lo que hay ahí, alimente de hijueputa. Oiga, muy duro, huevón, muy duro. Ahora, ¿cómo es que se llama, Andrew, esa cosa que hay en Explora, que es una burbujita donde vive todo, y todo se alimenta, y todo? ¿Cómo se llama? Una burbujita de vidrio, que es un ecosistema. Ah, ¿por qué? ¿No tenés audio? Un terrario. Terrario. Ahí Pero, dice pues, que biosfera. Una biosfera. Es una biosfera. Bueno, eso. Imagínense estas goticas como una biosfera. Pero ¿cuál es la diferencia con la biosfera? Que cuando usted crea estas burbujas, usted les mete todos los elementos necesarios y ahí hay un ciclo de vida, hay una cadena, una microcadena trófica y los elementos van pasando de mano en mano y después regresan y van pasando de mano en mano. Pero hay un problema con Se sostiene. ¿Cómo? Y se sostiene esa vida. Se sostiene y puede mantenerse mucho tiempo. Pero en estas goticas hay un gran problema. Pónganle atención a este problema. La evaporación, huevo. Ese puta problema tan cagado. Todos soñamos con que, ay, qué rico vivir en una gotica. Yo desde ese día empecé a pensar, qué rico vivir en una gotica. ¿Cierto? Qué rico vivir en una gotica de Venus, qué chimba vivir. ¡No! Las gotas de Venus son inestables, muchachos. Toda gota desaparece por evaporación, por evaporación. El gran enemigo de estos ecosistemas, de este aerosistema, es la evaporación. Pero hay otro problema, hay uno más grave, y es que las gotas grandes atraen más agua. ¿Y qué problema tiene eso? Perdón, más agua no, más ácido sulfúrico. ¿Qué problema tiene que una gota atraiga más ácido sulfúrico? Se precipita. Que cae, correcto. Segundo enemigo de nuestras entidades biológicas es Pero la aclárame una cosa, hijueputa Jorge. gravedad. Esa sulfidrilo, ácido sulfúrico, ¿cómo es la forma atómica y molecular de eso? Todavía no me queda claro muy bien esa. ¿De qué? ¿De las goticas? Sí, del azufre, porque es que nosotros hablamos de un azufre ahí que yo no lo veo como un átomo, es decir, yo vería... No, el o azufre ácidos que o hay ahí sales en de- esas gotas, el azufre que hay en esas gotas es esencialmente, está en la forma de, pues obviamente ahí hay que, eso serán, hay iones de SO4, iones de H en solución. Eso. Eso. SO4 es una molécula de la vida. No, claro, pero en solución no sirve para culo, es un ambiente, bueno, mentiras que no, sí sirve, pero hay mucho hidrógeno. SH es más Cada difícil y molécula, hay por bacterias que cada viven en SH. CO4 hay 2 hidrógenos, entonces estás Ajá, cagado. exacto. O sea, estamos, es que es felices pero cagados. Por ahí me acuerdan ahorita al final, les cuento un chistecito muy sabroso. Bueno, los requerimientos energéticos, ¿tienen energía estas cosas? Entonces uno dice, no, pues, ¿qué energía? De todo, marica, tienen moléculas complejísimas. Acuérdense de esta otra enseñanza. No tenemos ni puta idea de qué está hecha la atmósfera de Venus, ni puta idea. ¿Y eso qué significa? Que la química de esa atmósfera podría ser increíblemente compleja y no saberlo. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque los que se han metido dentro de la atmósfera pasaron entreputados, parce. No podían detenerse a sentir las cosas. Miren lo que yo conté al principio de esta sesión. O sea, usted tendría que llevar allá un aparato de detección de orgánicos, detección. No se puede. Bueno, y las ondas de radio. Lo que hicimos con la fosfina no lo podemos hacer con todas las especies atómicas. Lamentablemente no funciona con todas. No podemos detectar la gran complejidad de moléculas orgánicas. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, en vida, ¿cómo es que se dice? Quimiotrófica. O sea, que viva de las mismas moléculas que hay en la atmósfera. Pero los estimativos que ellos hacen es que en realidad, muchachos, hay que decirlo con toda claridad, Venus es un hervidero de luz solar. Imposible si la evolución es tan huevona y se inventa un metabolismo, se inventa, perdón, un mecanismo de extracción de energía de otra huevonada. Pero si la luz está ahí, la evolución descubre esa luz porque la descubre, marica. La descubre. Además, recuerden, la hipótesis sería, Venus fue habitable
La vida que hay ahí no vino de ninguna parte. Esa es vida que nació en la superficie. Y las pelotas, pues, y la vida que nació en la superficie no tuvo miles de millones de años para inventarse la fotosíntesis. Además, hay otro misterio muy interesante. Ve, yo me imagino que escucharon la Menas Conversan, y si no escuchen lo que estuvo muy sabroso, el artículo de Ángela muy bacano. Les mencionaba en la Menas Conversan el libro de ciencia ficción. Uy, muchachos, no. El libro tan espectacular, marica. Qué libro tan espectacular. Les cuento un spoiler alert. Sencillísimo. Es un libro del 2000. Spoiler alert. Ojo, pues, si usted va a leer el libro, tápese los oídos, váyase de la reunión un momentico. Las hijueputas bacterias, perdón, los hijueputas entidades biológicas que viven en la atmósfera en ese libro, porque viven en la atmósfera unas entidades biológicas, como no tienen metales, apenas entra la nave espacial, se la empiezan a comer, parce. O sea, Venus como un lugar donde puede ser biológicamente peligroso, pero no para los seres humanos, sino para las naves espaciales. Entonces la nave espacial entra y ellos empiezan a notar unos quemones. Hijo de puta. Y cuando se dan cuenta, están esas entidades biológicas sedientas de metales. Ellos dicen, ¿qué es esto? Esto es una parranda, ni le digo, puta, esto aquí es una parranda, comerse esas naves. Entonces las naves espaciales se las comen estas cosas. Oiga, es una belleza de libro, qué hermoso. Además la historia pues es una trama literaria hermosa, pues con romance, sexo, con de todo. Es una bacanería, muchacho, no es una huevonada, hay una cosa mal contada. Bueno, hay mucha energía solar y hay suficiente. Además, entonces aquí les iba a contar. Resulta que desde los años 30 sabemos que hay algo absorbiendo luz ultravioleta. O sea, ¿qué más quiere, papito? Entonces, fotosíntesis hay porque hay. Muy bien, llegamos al ciclo. Vamos a ver, pues, cómo es el ciclo. Pues, a ver, prepárense, pues, porque sus oídos, mentiras que no, si ya leyeron el paper, ya lo vieron, podrían estar escuchando algo que en 130 años alguien va a decir, no coma mierda esta gente, ¿cómo adivinó, huevón? ¿Cómo adivinó 130 años antes que esto era así? Porque yo soy una persona emocional, ¿ves? Ustedes me ven que yo soy emocional, ¿cierto? A pesar de ser científico. Un día puse en Twitter, mi intuición me dice que y un día un tipo me salió a braviarme, que porque yo no era físico, pues, que yo porque estaba hablando de la intuición, mucho mal paridos, hombre. ¿Cómo no conocen a los científicos? Nada más intuitivo que un científico. Si usted es frío, si usted es calculador, etcétera, usted no puede ser científico. Para ser científico, pues tampoco es que vaya a ser pues como un loco como yo. No, que es fachate, ¿cierto? Entonces yo le dije, hombre, come mierda, hombre, vos no conociste al maestro Feynman, no supiste de Einstein, nunca viste hablar a Einstein, nunca leíste nada de Einstein. Puro corazón. Esos son los grandes de la ciencia. Y yo pues no me considero un grande, pero sí me considero un hijo de puta loco, muy emocional. Yo estoy muy emocionado con esto y creo que esta gente podría pegarle a la cosa. Bueno, miren pues la idea muy sencilla. Para los que aquí son microbiólogos, pues esto es básicamente pornografía para microbiólogos, porque la cosa el ciclo de vida que proponen es maravilloso. Sencillo. Usted vive en una cosa, acuérdense, 8.000 veces más grande que usted. Nada se relaciona con los vecinos, ¿cierto? Forma comunidades para protegerse del ácido, pero la gota va cayendo, va cayendo y usted empieza a notar cómo va perdiendo hábitat. Entonces, en un momento dado, usted empieza a notar ya un estrés grande en la falta de nutrientes, en la acidez, porque la acidez se va incrementando con el tiempo. ¿Y qué pasa? Inmediatamente la entidad biológica reacciona y esporula. Entonces, yo no sé, me contarán ustedes cómo es la esporulación, pero lo que yo me imagino es, empieza a apagar toda la maquinaria metabólica, empieza a apagar la maquinaria metabólica. Me imagino que también la estructura tridimensional de las células se contrae. No sé si tendrán los organismos muy simples, estos fibras que tienen las células más complejas. Empieza, digamos, a perder agua también, a botar agua para empezar digamos, el citoplasma a simplificarse. Y en un momento dado usted se convierte básicamente en lo que yo voy a llamar, Mauro, regáñame, básicamente un virus, hermano. O sea, usted se reduce a un virus. Bueno, información genética. Una espora es muy parecida a un virus porque no. Salvo que cuando ya tenga agua vuelve a ser otra célula. Exacto. Esto se vuelve un cristal, se vuelve un cristal. Y ese cristal es muy chiquitico. ¿Qué pasa? Como es chiquitico, no pesa casi. Y llega a una capa en la atmósfera de Venus que ya ha sido observada, que ha sido detectada, que es una capa en la que existe justamente una neblina de partículas que, hágame el hijo de puta favor, tienen el tamaño
que coincide más o menos con el de las esporas de la Tierra. Oiga, vida hijo de puta, donde hubiéramos visto, ustedes imaginan, en 130 años alguien nos dijo, ustedes no se dieron cuenta, pero cuando las Pioneer miró a través de la atmósfera de Venus, estaba viendo una neblina biológica. Jue puta, no, es que esto es impresionante. Bueno, ¿qué sucede? Esta gente llega y está la parte poderosa del paper y se calcula con buena física, cuánto podría sobrevivir una espora en esa neblina. Bueno, que a propósito de cuando llegamos a la neblina, esa neblina se encuentra a una altura de más o menos entre unos 45 kilómetros. Cuando llegamos a esa neblina, la temperatura ya va siendo del orden de 100 grados. O sea, ya el estrés térmico es muy grande. Entonces ellos llegan y calculan más o menos cuánto puede durar una partícula y encuentran que hay dos procesos. Un proceso que se llama el proceso de sedimentación. O sea, las partículas se van sedimentando, obviamente, porque están más pesadas que el aire, y un proceso de coagulación. El proceso de coagulación es que las partículas se pegan, ¿cierto? Y eso ayuda a que sean levantadas por corrientes de aire, por ondas de gravedad, como llaman ellos. Bueno, el caso es que cuando calculan los tiempos típicos que podría durar una partícula, una espora, a una altura de unos 45 kilómetros, les da que podría durar perfectamente 100 hijueputas años. Y ahí está el secreto de todo esto. Venus, ayer lo decía el lunes Juan, haga de cuenta que tiene un piso de aire. Esa capa es un piso de aire. Cuando las cosas caen a esa capa y son chiquiticas, se quedan en esa capa. Una vez las esporas llegan a esa capa, entonces ellos apelan a una serie de mecanismos, todos muy sounding, físicos, que son mecanismos que son capaces de sacar la espora, de sacar algunas esporas de esa capa, algunas, no tienen que sacarlas todas. Entonces hay una especie de, ellos lo llaman, ¿cómo es que lo llaman? El paper tenía un nombre, lo llaman como una especie de buffer, un lugar donde hay un almacenamiento. Esto ya se me vino a la cabeza una idea. Venus está lleno de semillas, 45 kilómetros de semillas. Esas semillas están muertas, pero llegan las ondas de gravedad, que son ondas de presión, elevan algunas de las semillas y viven y producen fosfina. Y después se entierran algunas y suben y... ¡Ay, fue puta! ¿Qué pasó? Espera un momentico que se me fue. Suben y producen fosfina, ¿cierto? Vuelven y caen, que a propósito, no lo hemos mencionado. Y esto debe ser así. La fosfina no la producen todos los organismos de ese aeroecosistema. La fosfina la deben producir solamente una fracción. Es que la cantidad de fosfina que detectaron era una ridiculez. La cantidad es infinitesimal. Creo haber escuchado, así lo mencioné por ahí en un Twitter, que en total, en toda la atmósfera de Venus, habría algo así como en cada momento 40 miligramos de fosfina. 40 miligramos de fosfina es la masa de 2 granos de arroz, distribuida por toda la atmósfera. Eso no puede producirlo todo el ecosistema. Entonces ahora imagínense, si todas las entidades biológicas produjeran fosfina, allá habrían miles de toneladas de fosfina en cada momento. Esto lo tiene que producir un bicho raro. Hay un niño que es diferente. Uno de esos niños es diferente de todos los demás, produce fosfina y lo ven desde la Tierra. Ay, puta. ¿Qué tal que no existiera ese puta? No estaríamos tan emocionados como estamos en este momento. Bueno, entonces, básicamente, ese es el ciclo. El ciclo no es muy difícil, entonces ahí está. Células activas que viven en gotas, las gotas caen, se convierten en esporas, las esporas suben y hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre lo que sube y lo que baja y eso mantiene entonces un aeroecosistema. ¿Correcto? Bueno, el paper se extiende de manera, digamos, detallada en defender el mecanismo, en defender que todo es viable. Pero atención con esto. Una cosa es que la cosa sea viable y otra cosa es que ocurra, ¿correcto? Eso es obvio, ¿cierto? Una cosa es que sea viable y otra cosa es que ocurra. Ahí es donde está la apuesta, ahí es donde están las nalgas de esta gente, para no decir pelotas, ¿cierto? Y estamos proponiendo algo que está dentro de las posibilidades de la ley de la física. Y si no ocurre en Venus, les aseguro, ocurre en algún hijueputa exoplaneta. Eso sí, tengan la más absoluta certeza. En algún lugar del universo observable está ocurriendo el ciclo de Seeger et al. En algún lugar. Que ocurra en Venus, bueno. ¿Cómo podríamos, a ver, ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos falsear este mecanismo? A ver, yo no digo falsear. O sea, demostrar seguir... que no funciona. Claro, sí, yo digo... ¿Cómo ves?
otra idea y es que, o sea, seguimos con la hipótesis de la vida, pero Sí. no en la atmósfera, sino yo aquí pensando, ¿qué pasa si hay cuevas en Venus donde están estas colonias de vida y por algún proceso geológico hay una fisura y se les escapa un poquito de ese gas que tienen ahí acumulado y llegó a la atmósfera, porque como dicen, es muy poco. Y de pronto así es que lo detectamos y que la vida no sea en la atmósfera, sino que esté bajo tierra. No, pero ya estás proponiendo Jorge. otra. Y otro Exacto. No, mecanismo. Jorge, No, pero una forma de falsearlo, es semejante al encuentro de metano en Marte. Entonces, cuando nosotros encontramos el metano en Marte, vemos que tiene que haber una forma de producción continua para que haya los niveles de metano. Debe ser lo mismo con la fosfina. Si la fosfina es muy reactiva, que es la pregunta que te iba a hacer, entonces la fosfina se perdería constantemente. Entonces, para que haya un suministro constante de fosfina, tiene que haber un mecanismo que la produzca, biótico o abiótico. Pero lo que no sé es si la fosfina es muy reactiva. Eso es lo que, la pregunta que no sé, pero es una forma de falsearlo. O sea, mirar a ver cuál es el reciclado de esa fosfina. De todas maneras, Sergio, ten en cuenta una cosa. La cantidad de fosfina que detectaron tiene que ser la fosfina en equilibrio. O sea, en equilibrio no, es la fosfina de Venus. Es imposible que lo que hayamos detectado sea una irregularidad que se produjo durante la pandemia. O es imposible que esto sea del gobierno de Trump, por poner un ejemplo. Esa huevonada tiene que estar así desde hace 100 millones de años. Entonces, claro, lo que estamos viendo ahí es lo que produce naturalmente el aeroecosistema venusino. O el sistema o las reacciones fuera del equilibrio que la producen. Yo creería, y aquí les voy a proponer una propuesta de misión. No vayamos a 60 kilómetros, no vayamos a 60 kilómetros, no hay que visitar los 60 kilómetros. En los 60 kilómetros usted va a encontrar pruebas de muchos modelos de vida, incluyendo el de Andrés. ¿Por qué? Porque en 60 kilómetros se dan las condiciones para que hayan gotas de ácido sulfúrico con agua. Usted tiene que ir a la neblina. Es en la neblina donde está la falsabilidad de esta teoría. Si usted va a la neblina y allá todo está muerto, este no es el modelo. Pero si usted llega a la neblina y en la neblina encuentra esporas, este modelo vamos bien. O sea, entonces para mí la manera de falsear este modelo sería meterse en la neblina. Jorge, Y no está muy abajo, Jorge, yo no está muy lejos del... uno Dale. sí puede llevar redes, de menos de 0.2 micrómetros, pues difíciles de hacer y costosísimas, pero para eso pagamos impuestos, ¿sí o no? Jorge, yo no conozco organismos fotosintéticos terrestres que esporulen. Pues hay muchos, al parecer hay un montón de bacterias aquí en la Tierra que generen esporas. Y es posible, aunque está, digamos, obviamente dentro del debate pues, de la genética, que hay mecanismos de esporulación que no están conectados genéticamente. O sea, así como que de pronto hubo un proceso evolutivo diferente. Pero no son muchos los grupos, son como 3 o 4 grupos que conocemos que tienen ese tipo de esporulación. Aunque si no estoy mal, por ahí había visto que algunas arqueas que también tienen algo similar. Entonces, no necesariamente podemos estar hablando de el proceso de esporulación, sino algo simplemente que protege el material genético de la destrucción por la desecación. Eso. Digamos que esporulación es un nombre muy general para mencionar es cualquier mecanismo eso, así como tú lo mencionas. Un análogo. Un análogo, exacto. Un análogo. Sería, vamos a ponerle nombre de una vez, ya, esporulación venusiana. Sí. Una de las cosas que podemos categorizar chévere es si logramos pues, colectar los organismos y obtener su material genético, no importa que no sea adenina, citosina, guanina y timina, no importa. Podemos obtener, pues si podemos calcular, ¿cierto? Igual como hicimos acá, su material genético y mirar a ver si tiene relación con el nuestro. Si no tiene relación, fácilmente podemos decir, listo, entonces Venus tiene su propia vida y Venus evolucionó aparte. Pero si tienen algo similar,
chévere, podemos decir que están emparejados, ¿sí o qué? Pero eso no falsea, simplemente unifica Exacto. los momentos. Vean, hay y una, otra hay una cosa. sustancia que se llama aerogel. Yo no sé si ustedes han oído hablar del aerogel, que es una sustancia que se inventó para la tecnología aeroespacial. Y es una Yo sustancia le chicaneo que lo he tenido en mi manito. en el JPL. Sí, allá hay un man que lo tiene y es todo cool con los interns. Entonces una vez fui y me lo debo coger. Y yo después te puedo tocar a ti, entonces yo ya habría tocado el aerogel a través de una persona. ¿Oíste? No, entonces les decía que con aerogel se utilizó en misiones espaciales a cometas, captura, Sebas, de polvo cometario que mide nanómetros. O sea que el aerogel es perfecto. Si ustedes me preguntan, yo no iría a recoger bichos, yo iría a recoger esporas. Porque, claro, todos estamos desesperados por, hay que llegar y que coger una gotica, pero piensen en lo siguiente, si usted coge una gotica de Venus y la saca de ese ambiente, ¿cómo va a garantizar que la célula se mantenga viable, incluso que se mantenga estable? Pero en cambio la espora sobrevive a un rango de condiciones muy amplia. Vaya, coja las hijueputas esporas. Me imagino una nave pasando por el haze con aerogel, juepucha, sale de la atmósfera de Venus, es un flyby, uy, qué nota, con calor y todo. Un flyby pasa por el, coge y llega a la Tierra. Y ojo, eso sí, el único problema es que necesitamos microscopio electrónico. Cogemos un microscopio electrónico y vemos las hijueputas esporas. Uy, ese día ya no me ericé, sino que eso ya es... Jorge, ¿vos no crees que hoy en la mañana los del Venera tuvieron reunión extraoficial seguramente? Hoy o ayer, ¿sí o qué? Tuvieron que ponerse y decir, muchachos, muéstreme todos los informes que había de lo que descartamos para tirar este Venera, a ver si le metemos a eso el aerogel, que ya es más barato que hace 10 años. Claro. Ya hacer aerogel vale como $1,000, es un pedacito. Les quería mostrar, así, pues, perdóname, así. Sebas, como yo sé que me va a colgar, ya en esto cuelga Laura. Perdón, la Andrés es el que está hoy de Andrés, vea. No, les quería mostrar unos datos muy bacanos en la discusión. La discusión se la recomiendo mucho. Es una discusión, es de las discusiones de art paper más largas que he leído. Pero quería mostrarles unos datos, unos números, porque ellos dicen, si este es el ciclo que hay allá, ¿cuántas células hay? Es el tipo de estimaciones que queríamos hacer con Laura en el paper, que no nos aceptaron, pero vamos a resometer algún día, de cuántas células pueden haber en Enceladus, cuántas células pueden haber en Venus. Mientras voy bajando, dale, Sergio. Jorge, mira, yo quería hacer una observación que se debe falsear en este momento. Realmente yo apostaría por hacer esto, porque mira, nosotros en la troposfera hemos encontrado los 3 reinos, bacterias, arqueas y eucarias. ¿Cierto? Los hemos encontrado. En la estratosfera hemos encontrado esporas y fongos. ¿Listo? En la mesosfera es el límite de encuentro de vida. No quiere decir que la vida no sobreviva, sino que puede sobrevivir, pero no hemos encontrado vida ni en la termosfera ni en la exosfera. ¿Cierto? Entonces, lo que tampoco hemos falseado es si alguno en nuestra atmósfera de la Tierra, algunos de estos organismos hacen todo su ciclo vital. Eso es una incógnita que tenemos. Yo creo que tú le decías a Laura cuando estaba hablando de eso todavía no lo sabemos bien, si estos organismos simplemente viajan, son habitantes espontáneos de la atmósfera o hacen todo su ciclo vital de vida en la atmósfera de la Tierra. Aquí debemos de empezar a estudiar en la Tierra la aerobiología de la Tierra con más detenimiento, para poder hacer más. Claro, en el paper, Sergio, ellos también discuten ese problema, esa comparación, y lamentablemente, son dos cosas muy diferentes. Hay varias diferencias. La primera, lo que pasa en la atmósfera de la Tierra es transporte. Los organismos que se transportan en la atmósfera no viven activamente allá. Lo han registrado. Resulta que recogen, ustedes saben que esto lo han visto con aviones, pasan con aviones, recogen los organismos que hay y hacen un análisis del material. Entonces ustedes saben que cuando una célula se está dividiendo, aparecen ciertos marcadores
digamos, en las sustancias que hay en la célula, básicamente marcadores genéticos, que no se han detectado en los organismos en el aire. Entonces, lo que dicen, pues ahí está la literatura para que la vean, es que los organismos no se están reproduciendo en el aire. Ellos son levantados, se esporulan, algunos son viables, pero no se reproducen. Se quedan allá y después vuelven y caen, y al caer ahí se reproducen. Entonces mira que es muy distinto. Estos hijueputas tienen que haber estado reproduciéndose en esa atmósfera por 700 millones de años. Entonces es un poco diferente. Es un poco diferente, Sergio, de todas maneras. Pero ojo, claro, estamos hablando de lo que podría pasar aquí. Bueno, les voy a dar el dato pues para que antes de que me cuelgue aquí Laura, Julito, no me cuelgue. Y es que ellos estiman, ojo pues, estiman que podría haber más o menos en las nubes medias, digamos, de Venus, una biomasa de más o menos entre 0.1 y 100 miligramos. Estamos hablando de un rango de 1000 miligramos de material biológico, o sea, biomasa por metro cúbico. Curiosamente, este estimativo que ellos hacen, basados en toda la física que han planteado arriba, incluye los 44 miligramos por metro cúbico que tiene la atmósfera de la Tierra. Entonces, es una primera coincidencia muy interesante, pero no es una coincidencia. Yo siempre soy un poquito desconfiado con los científicos. ¿Qué número tan mismo también. Siempre cuadramos los papers para que los modelos que caigan ahí por allá. Bueno, lo digo como en chiste, pero es un comportamiento antiético, muchachos. No se puede cuadrar los números para que dé. Bueno, vamos a creerles, vamos a decirles, no, ellos hicieron todo el cálculo y después llegó aquí el aerobiólogo y les dijo, eso más o menos da por ahí. Bueno, después ellos dicen, listo, supongamos que ese material se deposita en el haze y supongamos que 1/millonésima parte de las partículas, 1/millonésima, es muy poquito, de las partículas que están en el haze son esporas. Son esporas. Eso nos da una densidad de esporas que sería entre 0.1 y 2 miligramos por metro cúbico. Ahí ya los que están diseñando, que ahorita empezaron a diseñar ya la misión, ya se pueden hacer una idea de cuántas partículas podría el aerogel recoger. ¡Ay, que ya! Listo, ya tengo una tesis de pregrado. A ver, pues, Laura, anímese a ver dirigimos una tesis de pregrado en ingeniería aeroespacial, donde calculemos los parámetros de un cohete para recoger suficientes esporas que podamos observar en la Tierra. Ya tenemos una densidad más o menos y podemos entonces calcular eso, se podría calcular. Bueno, el caso es que ellos llegan a calcular que podrían más o menos haber entre 5.000 y 500 millones de toneladas métricas. Perdón, esto es 5.000 y 500 millones de toneladas métricas en partículas, que nos darían un total de unos 5.000 toneladas de biomasa desecada en esa haze venusina. Eso, digamos, es bastante interesante. Lo convierten después con la masa típica de una espora a un total de 10 a la 22 esporas. Y ese número, sin embargo, se compara con el número de células que hay en la Tierra. En la Tierra puede haber un estimativo más o menos de unas 10 a la 30 células, digamos, individuales. Y en el aire podrían haber 10 a la 24 células suspendidas. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a una idea que también es muy interesante y que a mí siempre me ha sonado mucho. Y es, el día que descubramos vida en otro mundo, podríamos llevarnos una sorpresa desagradable, y es de que la vida puede ser un fenómeno universal, pero no tan hijueputamente abundante como en la Tierra. Es decir, tal vez esa es una propiedad de la vida sí existe, pero es traza. La vida está en trazas. Son trazas materiales, no es como en la Tierra donde hay cantidad. Miren, en este cálculo nos está dando más o menos que la cantidad de esporas que después se convertirían en organismos activos y en la Tierra sería 100 veces menor que en la atmósfera de la Tierra. A pesar de que allá la atmósfera es gigantesca, sería 100 veces menos. Y sería... Pero tu raciocinio está muy interesante porque entonces si encontramos un planeta tan grande como el Sol, la Tierra es 1 millón de veces más pequeña. Entonces, si llega a tener tantas veces, imagínate que la vida en la Tierra es, comparado con un planeta de eso, es 1/millonésima. Lo que quiere decir que en realidad... Pero no, lo que pasa es que no hay planetas como el Sol, del tamaño del Sol. No, por eso digo yo. Entonces, como no por eso, pero dices tú, pero no. planetas, Bueno, no voy a decir nada, me censura. Bueno, me autocensuro. No, sí, lo que vos decís es, aumentemos entonces la masa del planeta y tenemos la cantidad de... No. Tonianos.
Tonianos. Ey, pilas que esa tesis va para adelante. Carlis y Andrés, el hecho de que no les haya escrito no significa que un día amanezca con el gen activo de los tonianos y hagamos la tesis en 3 días. Pilas que esa tesis sí la vamos a sacar adelante. Entonces, la conclusión definitiva, muchachos, es: tenemos un modelo y habemus modelum. Bueno, ya me ayudarán ahí con el latín. Habemus modelum, habemus ciclo de vida. Y que coincide, porque ojo, este ciclo de vida es un ciclo de vida que surge en el momento en el que detectamos la bioseñal. Es muy casual. Bueno, no es casual porque Sara Siger es coautora, entonces le dijo a todos sus amigos: vamos a poner a hacer pues el ciclo de vida esta huevonada. Un secreto, nunca menciona en ningún momento fosfina en el artículo. Yo me imaginé que él ya iba a mencionar fosfina, nunca está mencionada la fosfina. Lo que es muy interesante, porque son los mismos autores. Yo no sé si es como para mantener que no los ataquen, o sea, que un paper sobreviva y el otro no, pero bueno. Jorge, pensa en los que reciben los editores. Este paper fue publicado un día antes. Este es del paper del 13 y el de Nature fue del 14. No vi si en el del 14 se cita pero es claro que no cita el del 14. Aquí no está citado el paper del 14. Greaves es el paper del 14. Greaves, vamos a ver, no está citado, miren. No aparece citado Greaves. Qué delicia de paper. Es una belleza, muchachos. Entonces, veo que Seba lo leyó. Yo les digo, no. Me estoy babeando. Exacto. Hay unos papers maravillosos sobre la vida de Venus que también tenemos que leer. Uno reciente, 2018. Creo que era la Moji, la Magi. Ese paper era más, ¿cómo se dice? Más premonitorio que este. Hay que leerlo, lo descargué. Y tenemos que leer el paper de Sagan. Ya Laura nos enseñó que leer a Sagan, incluso 30 años después, 40, 50 años después, es una maravilla. Jorge, una cosita que quería decirle a Laura. Bueno, Laura, yo creo que es posible lo que tú dices. Yo creo más que si hay vida en la atmósfera de Venus, Aerobiology, yo creo más que es endógena del planeta y recibe una evolución constante en el planeta. Que la teoría que tú estás diciendo de panspermia desde la Tierra, porque es como colonizar una isla. Imagínate, no te digo que no es posible, pero es como colonizar una isla. Entonces tiene que haber salido una vida muy robusta para poder de que entre esa vida burrusca haya un organismo que sea capaz de adaptarse a ese entorno. Eso, y así no es como funciona la evolución. Fue un solo organismo, pero precisamente ese fue el que viajó, el que tenía todas las condiciones para adaptarse. Entonces ahí es donde se reducen mucho los chances. Eso es lo que te quería decir. Bueno, muchachos. Yo lo digo, es como que si es la, o sea, no pensar lo que se haya ido una E. coli de hoy al Venus de hoy, sino que se fue algo de la Tierra primitiva a un Venus más primitivo, pues que también podría ser, pero en realidad todavía no tengo una posición como de si es originaria de Venus o no. No le he como echado la cabeza todavía. Un Venus más primitivo